problema más grande de la situación que está viviendo Venezuela no es solo la situación en sí, que ya de por sí es terrible, sino la incertidumbre que está viviendo la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Precisamente en este video eso es lo que quiero hacer. Informar un poco qué es lo que está pasando y dar algunas ideas de lo que se puede hacer. Si vemos con frialdad el plan de Maduro y sus secuaces, todo comienza con captar el dinero que está en la calle, captar el circulante. Por eso ha planteado que los billetes de 100 bolívares tienen que ser entregados, bien sea depositados en la cuenta de banco o entregados al gobierno, y cambiados por unos supuestos billetes de 500, etcétera, que nunca llegan y posiblemente nunca llegarán. O tal vez llegue, pero será bajo el control del gobierno. Entonces, primero se saca el circulante de la calle. La gente tiene que depositar en los bancos. Después se empieza a limitar la salida de esos billetes de las cuentas bancarias para las distintas actividades comerciales. Y esto está pasando. Y algunos bancos, o casi todos los bancos, limitan la cantidad que uno puede extraer al día, la cantidad de bolívares que se pueden pagar con cheques, etc. Y eso conduce a lo que los argentinos llamaron el corralito, que es, una vez que uno tiene el dinero depositado en el banco, el gobierno restringe la salida de ese dinero, del dinero de uno, o bien lo prohíbe o bien lo limita dentro de ciertas circunstancias. Una vez establecido el corralito, ya para los bancos no es negocio la actividad bancaria. Ya no pueden disponer de las sumas de dinero para prestar, para cobrar intereses, etc. Y el tercer paso, una vez captado el circulante, establecido el corralito, es la ocupación de la banca, o sea, la nacionalización de la banca. En parte porque no es negocio y en parte porque el gobierno quiere controlar todo el dinero que esté en la calle. Aduciendo que es para proteger el valor del bolívar, el gobierno cierra las fronteras. Ese es el cuarto paso que están haciendo. Primero, quitar el circulante, establecer el corralito, intervenir la banca y cerrar la frontera. Dado que no habrá circulante, dado que será prácticamente imposible salir porque las fronteras estarán cerradas, abriéndose cuando el gobierno quiere, pero además sin posibilidades de comprar afuera como se hacía antes en Cúcuta, etcétera, ¿no? Porque los comerciantes colombianos no van a aceptar bolívares. Haciendo ese cierre de la frontera, se va a agudizar la escasez y la gente va a entrar en una desesperación que ya estamos viendo, de asaltos, de saqueos, etcétera, por hambre, por desesperación. No habrá dinero para comprar comida, no habrá comida, y los saqueos lo que hacen es acabar con la cadena de distribución. O sea, las pequeñas tiendas, etcétera, lo que hacía era un proceso de distribución. Al cortar eso, al saquearlo, al acabar con eso, pues habrá más hambre, habrá más desesperación. Ramón Piñango, quien fuera presidente del IESA, nos dijo claramente el otro día que las explosiones sociales son fenómenos tumultuarios, no son racionales ni son justos. Precisamente eso va a trastocar totalmente la economía. En ese momento, el gobierno va a tomar medidas. Y ya Diosdado Cabello lo ha anunciado, que nos va a dar un regalo de Navidad, un regalo de fin de año. Cuando los gobiernos comunistas se ven acosados por este tipo de situaciones, cuando no pueden alimentar a la población, se da lo que ellos llaman, y lo que Carlos Alberto Montaner, el analista internacional, ha dicho, el salto hacia adelante. El salto hacia adelante constituye tomar una medida mucho más radical. Cuando la invasión de Valle Cochino en Cuba, Fidel Castro declaró que Cuba se constituía en país socialista. Es decir, se acababa la empresa privada, se cerraban las fronteras, se acababa la distribución de los bienes y todo pasaba a ser parte del Estado. Ese es el realito que nos quieren hacer, que van a declarar que Venezuela será un país socialista, un sistema comunista donde el gobierno controlará absolutamente todo. La gente tratará de escapar de ese manicomio
pero ya no podrá. No tendrán dinero, las fronteras estarán cerradas, no habrá manera de salirse de este proceso. Esa es la situación actual. Eso es lo que estamos viendo. Es un plan bien o mal llevado a la realidad, pero es un plan que el gobierno está teniendo y que lo está desarrollando. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar que esto acabe con Venezuela? En primer lugar, hay que mantener una unidad total. Si la oposición no está unida, no se puede hacer absolutamente nada. En segundo lugar, como parte del regalo va a ser acabar con la Asamblea Nacional, tomar a la Asamblea Nacional, pues la Asamblea Nacional tiene que seguir funcionando. Y para que la Asamblea Nacional siga funcionando, hay que crear una red de clandestinaje, con conchas, con lugares donde se puedan esconder los asambleístas y los jefes de la oposición. Porque fíjense, un preso en un sistema comunista es peor que un muerto. No sirve para nada, se acaba, desaparece de la opinión pública y desaparece de la memoria colectiva. Pero lo que es peor, no puede dirigir la estrategia que hace falta para salir del sistema comunista. En paralelo, tiene que organizarse una huelga general, una huelga que pare todo, y lo que no se para hay que pararlo. O sea, no puede haber luz, no puede haber transporte, no puede haber banco. El gobierno tiene que saber que si ellos disuelven la Asamblea Nacional y si ellos declaran a Venezuela República Socialista, con todo lo que eso implica, va a tener una respuesta contundente por parte del pueblo. Se tiene que establecer una huelga bien preparada, que sea la madre de las huelgas generales. En ese momento, los oficiales dignos de la Fuerza Armada, los oficiales decentes que aún quedan allí, y que de acuerdo con las últimas encuestas, donde el 80% está en contra de Maduro, necesariamente la Fuerza Armada tiene que estar en un 80% en contra de Maduro. Solamente están a favor de este sistema y estarán a favor del sistema comunista los narcogenerales, los beneficiados por los robos, etc. Pero lo bueno de la Fuerza Armada tiene que entender que ese es el momento de actuar. Que si no se actúa en ese momento, el régimen no va a tener piedad con ellos, como no lo tuvo con Baduel. O sea, van a ser purgados uno por uno y van a desaparecer de la historia política del país. Este es el momento de actuar. Este es el momento en que Fuerza Armada y un pueblo paralizado en una huelga general, tienen que derrocar a esta dictadura comunista, asesina, irresponsable y sobre todo ineficiente, que ha traído tantos muertos y tanta hambre y tanta necesidad a Venezuela. Si el gobierno logra superar esta etapa, se acabó Venezuela.